Saludos y bendiciones. Para mí es un verdadero privilegio estar con ustedes para continuar estudiando esta serie de lecciones titulada Creciendo en nuestra relación con Dios. Esta semana vamos a continuar hablando sobre la Biblia, una lección muy interesante. Pero antes de continuar, vamos a pedir la presencia del Espíritu Santo por medio de la oración. Oremos. Amado Dios que estás en los cielos, alabado, glorificado, bendecido sea tu nombre por siempre. En este momento estamos delante de ti dándote las gracias por tu cuidado, por tu amor, por tu protección, Señor, por las bendiciones que nos das, porque nos das el tiempo y nos permite compartir esta lección con las personas que también sacan de su tiempo para acompañarnos, Señor. Te pido en forma especial por cada una de ellas, Señor, que tu Santo Espíritu sea sobre ellos y que tú puedas abrir nuestra mente, nuestro entendimiento, nuestro corazón para poder comprender, entender las cosas que tú tienes para enseñarnos esta semana. Señor, al abrir tu palabra, que tu Santo Espíritu sea con nosotros, Señor, y que ponga palabra en mi boca. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Y el título de la lección de esta semana es ¿Cómo estudiar la Biblia? Y esta semana vamos a recibir algunos tips de cómo pues estudiar la Biblia. La Biblia no solamente es leerla como cualquier libro, sino que nosotros podemos utilizar bastantes herramientas para hacer el estudio de la Biblia uno dinámico, eh, creativo, innovador. Así que vamos a ver algunos de esos tips. Y el versículo para memorizar es, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, hará lo que yo quiero y prosperará en lo que ordene. Isaías 55:11. Y aquí se nos invita o nos habla cuál fue la primera vez que usted tuvo una Biblia en sus manos. Tal vez era un niño, tal vez fue el obsequio de un ser querido, quizás fue de adulto y fue usted mismo que se lo compró, a lo mejor alguien se la regaló. Eh, a veces es una de las posesiones más preciadas o da por sentado que la tienes, la palabra viva de Dios al alcance de tu mano. ¿Te cuesta ser constante en su lectura? Esas son preguntas muy realistas. ¿Te has preguntado alguna vez por dónde comenzar a leerla o cómo puedes leerla para acercarte más a Dios? Y aquí nos dice que Martín Lutero dijo que durante varios años él había leído 2 veces al año la Biblia y él decía que si la Biblia comparaba la Biblia con un árbol o si fuese un árbol, y sus palabras fueran pequeñas ramas, él había tocado cada una de esas ramas con el anhelo de saber qué había en ellas para ofrecerle. Así que la invitación de esta semana es dedicar tiempo de calidad a la lectura provechosa de la Biblia o que ésta permanezca casi siempre cerrada, o sea, puede permanecer cerrada o se le puede dedicar tiempo de calidad y sacarle el mayor de los provechos y de esa manera desarrollar o hacer crecer la relación con Dios. De hecho, Martín Lutero transcribió o tradujo el Nuevo Testamento al idioma alemán, su idioma, mientras este se escondía de la dieta de Worms, que lo quería matar por hablar precisamente un tema que era contrario a lo que se creía en ese tiempo. En la sola fe, la sola Biblia. El justo por la fe vivirá, ese era su tema, por eso lo querían matar. Eh, pero él ese tiempo lo aprovechó muy bien y tradujo, fue una bendición para su pueblo a traducir el Nuevo Testamento al idioma alemán. Y hablando de el buen provecho del tiempo, aquí se dice el tiempo. ¿Alguna vez ha puesto un despertador
para que te despierte antes de lo habitual para entonces poder estudiar la Biblia o alguna vez te has levantado ahí photo finish, como dicen, y no has dado tiempo solamente para vestirte y salir corriendo al trabajo y adiós Biblia. ¿Alguna vez ha hecho una breve oración o ha hojeado la Biblia simplemente para tranquilizar la conciencia o como de costumbre? Pero no tenía el corazón, pero no, o sea, tu corazón no estaba en eso, tu mente no está en eso, solamente es algo rutinario, vamos a decir algo rutinario. O tendremos poquísimo beneficio de la lectura precipitada de las escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y sin embargo quedarse sin ver su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Elena G. de White, esto está en el Camino a Cristo, la página 77. Y, o sea, la Biblia puede darnos bendiciones, pero la Biblia también puede leerse y no sacar nada. Eh, es todo como uno lo lee. Hay personas que leen la Biblia tapa a tapa, hay personas que son estudiosos de la Biblia y no creen en Dios. Yo conocí una vez a alguien así, que él se hacía llamar teólogo, es más, tomaba clases de teología en una universidad, o sea, en una universidad secular, porque teología puede ser una asignatura en cualquier universidad y él no cree en Dios. Es como que yo leyera uno de esos libros sagrados de esas religiones y yo no creo en esa religión, solo lo leo por curiosidad y nada pasa, eso es lo que puede ocurrir. Eh, dice aquí, perdón. Dios nos dio la inspirada y preciosa Biblia para que conociéramos más acerca de Él y más a nosotros mismos. Fíjense que cuando nosotros conocemos más de nosotros mismos, es como a medida que conocemos más de Dios, nos podemos conocer a nosotros mismos y viceversa. A medida que conocemos más a nosotros mismos, puede ser que nosotros conozcamos más a Dios y sintamos mayor necesidad de su ayuda. Por lo menos eso a mí me pasa. Y creo que hay personas también que se dan cuenta de eso. Mientras más autoconocimiento, más necesidad tienen de Dios, de que Dios lo asista. Y no solamente lo asista, sino que lo ayude. Eh, cuando dedicamos tiempo a contemplar el indescriptible y hermoso carácter de Dios, la manera en que o sea, el ejercicio de contemplar no solamente es una lectura rápida, sino contemplar es que nuestro pensamiento se enfoque en algún hecho bíblico en la persona de Jesucristo, o sea, que su mente solamente se enfoque en eso es contemplación. Y cuando uno contempla cómo Dios ha tratado a la humanidad, cómo ha interactuado con la humanidad, cuando vemos los relatos de Jesús, cómo interactuaba con las personas, puede ser que nosotros aprendamos a amar a Dios. Si lo hacemos bien, podemos aprender a amar a Dios. Vamos a ver su amor, vamos a comprender el amor tan grande que Dios tiene por la humanidad. Para eso se necesita detenimiento, se llama esto contemplación. Y aquí dice, porque muchas veces ese deseo no es natural en nosotros, muchas veces no, eso no es natural en nosotros. Hay que pedirle a Dios que nos dé el deseo de acercarnos a Él. Reclamar la promesa que se encuentra en Jeremías 23:13 y Salmo 37:4. Invítalo a que despierte, a que te despierte antes de lo habitual para tener comunión con Él. Consagra tu tiempo a Dios. Sabe que todos nosotros, no importa quién usted sea, sin distinción, Dios le da a cada persona el regalo, dicen que son cada día 84,000 y tantos minutos y usted decide
cómo lo va a utilizar, cómo lo va a invertir, en qué lo va a invertir, porque si usted no lo gasta, o sea, si no lo gasta sabiamente ese día, pues eso no es acumulable. Así que es muy importante saber en qué se invierte ese tiempo. Consagra tu tiempo a Dios. Aquí dice que si usted está muy ocupado, pues lea Salmo 46:10 y el himno Salvador a ti me rindo para dedicar el tiempo a Dios. Esa es en última instancia. Fíjese que yo comparo, no sé si alguien más lo ha hecho, yo comparo, sabes que el estudio de la Biblia es como el maná. El maná, para mí hay una similitud. eh, Quizá lo he leído en algún lugar y no recuerdo. Eh, Sabe que cuando los israelitas recibieron el maná, también recibieron instrucciones de cómo recoger el maná y tenía que ser a una hora. Tenía que ser las primeras horas del día antes de que el sol saliera, porque se derretía. En eso ellos demostraban que ellos realmente creían a Dios y dependían de Dios. El usted levantarse por la mañana y darle ese primer adiós es un acto de dependencia de Dios, porque usted podría usarlo en cualquier otra cosa y le resultaría quizás en un beneficio tangible, muchas veces materialmente hablando. Así que usted quizás levantarse más temprano, quizás dedicar ese tiempo que podría dedicarlo a otra cosa, es un acto de dependencia de Dios, es un acto de fe y tiene un beneficio, no es simplemente lea la Biblia a cualquier hora, en cualquier momento del día, eso no importa, sí importa, en la hora sí importa mucho y aquí esto debe ser una decisión consciente, no una rutina para calmar la conciencia, sino yo elijo hacer esto. Antes de hacer cualquier otra cosa, yo elijo hacer esto. Eh, Eso es un ejercicio. Es como hacer ejercicio físico, es lo mismo que al cuerpo que hacer ejercicio físico o alimentarse bien. Es una decisión para tener una relación personal con Dios. Aquí habla de 21 días para formar hábitos, 3 semanas o 21 días. Eso pasa si usted repite algo todos los días por 3 semanas, 21 días se crea un hábito. Si usted quiere formar un hábito más cimentado, tómese 40 días, porque a nivel cerebral pasa algo es más, la Biblia habla de los 40 días, pero pueden ser 21 días también. Hay varias, como le digo, hay, hay varios, hay unos que creen que son 21 días, otros creen más y así viceversa, pero en lo personal yo sé que los 21 días se crea un hábito. Em, Lee nuevamente Juan 15:1 al 8. ¿Qué nos dice acerca de nuestra necesidad de permanecer en Dios y Él en nosotros? Como la vid permanece en mí y yo en vosotros, y lo compara como la vid y las ramas, separado de mí, nada podéis hacer. Y eso de formar un hábito, uno lo puede formar así como rutina, pero es más, yo trato de no hacer algo que yo no quiera que se convierta en un hábito más de 21 días. O yo trato de no estar en un lugar 21 días porque ya uno se acostumbra. Es como que le es más difícil hacer las cosas, o sea, lo de los 21 días puede hacerse, pero realmente nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para eh, crear hábitos que realmente hagan un cambio en nuestra vida. Y aquí también no hable del lugar, un lugar es importante, a veces una persona puede escoger un lugar y en ese lugar es como que yo me voy a reunir con Dios y lo hace, o sea, toma la decisión, yo voy a ir a ese lugar para a reunirme con Dios. Eh, Debe ser un lugar tranquilo, muy tranquilo. El silencio es importante.
Hace hace tiempo que ya no voy a ese lugar, pero yo encontré en un lugar donde yo caminaba, había un asiento mirando para el río, tenía una visión muy, muy bonita. Yo me sentaba ahí, tomé esa costumbre de sentarme ahí. Em, Hace tiempo que no voy. Ya no puedo llegar ahí, están en construcción, pero era un lugar así, era una silla muy, muy bonito. Eso se puede hacer también. Puede ser un lugar en su casa. eh, Hacerlo intencionalmente es la palabra que estaba buscando. Ir a ese lugar intencionalmente. Y aquí nos habla un versículo, es solamente un versículo, pero podemos aprender mucho. Saben, no siempre la ley de que las cosas deben tener más de un versículo, porque a veces un versículo te está describiendo un hábito que tenía esa persona, como es el caso de Romanos 1:35, que te está diciendo que Jesús se levantaba muy de mañana, aún estaba oscuro y él se iba a un lugar solitario a hablar. Fíjense que Jesús no dio ese ejemplo. Jesús, los discípulos lo seguían, pero él por la mañana o cuando se iba a reunir con su padre, él no se reunía con los discípulos. En varias ocasiones, aunque él iba con los discípulos, él le decía, quédese usted de aquí. Y por lo general iba Santiago y Juan se quedaban un poquito más cerca, pero él se apartaba. Eso lo vemos en la transfiguración, lo vemos en el Getsemaní, lo vemos en varios episodios de la vida de Jesús que él se apartaba, porque la relación con Dios debe ser personal, no debe ser grupal. Fíjense que Jesús, después que él tenía esa, o sea, ese encuentro con su padre, él entonces iba y se reunía con la multitud, con sus discípulos y con toda la cosa. Porque ese tiempo, dice, el deseado de toda la gente era que lo capacitaba para él poder emprender su vida. Era lo que era el secreto de su éxito, esa comunión que él tenía con su padre. Aquí dice que se imaginen a Jesús, o sea, solía apartarse del ajetreo y del bullicio de la vida cotidiana para dirigirse a un lugar solitario y tranquilo para pasar el tiempo con su padre antes que amaneciera, eran las primeras horas del alba. Imagínate a Jesús sentado junto al mar de la Galilea o en la colina orando en comunión con su Padre antes de que el mundo de alrededor se despertara. Este versículo muestra el compromiso que Jesús tenía. Eh, Él daba prioridad, para mí era una necesidad que él tenía, porque créeme, Jesús era también espiritual, así que él necesitaba ese tiempo con su padre. Aquí en el salmista dice en el Salmo 27:8, Dios dice, busca mi rostro y espera que nuestra respuesta sea tu rostro buscaré. Y buscar al Señor mientras puede ser hallado, llamarlo mientras está cerca. Eso en Primera de Crónica 16:11 dice, buscar al Señor y su fortaleza, buscar su rostro continuamente. Es una invitación a buscar a Dios. ¿Hay algún lugar tranquilo en tu casa o al aire libre donde puedas encontrarte cada día con Dios? Sentarte a los pies de Jesús para aprender su palabra como lo hacía María en Lucas 39:42. O sea, María eh, priorizaba su relación con Dios eh, o con Jesús. Eh, Quizás podemos pensar que ella no, pues, eh, perdía el tiempo, pero realmente María, ella priorizaba, o sea, eh, en el caso de Marta y María, de esa escena, María escogió la mejor parte, como dijo Jesús, y no se la iba a quitar. No era que lo que estaba haciendo Marta
no tenía importancia. No es que, o sea, sí, no es que lo que ella hacía no tuviese importancia, sino que Jesús reconoció que María estaba priorizándolo a él y eso es lo que nosotros debemos hacer, priorizar nuestra relación con Dios sobre los afanes de la vida y no es que no realicemos las cosas que tenemos que realizar, sino que hagamos un orden de prioridad y en ese orden de prioridad el primer lugar sea para nuestra relación con Dios personal, no grupal, debe ser personal. ¿Cuánto tiempo dedicaste a la semana pasada a la oración y a la lectura de la Biblia? ¿Qué dice la respuesta de los cambios que deberías hacer? O sea, esto es una decisión que se debe hacer cada día. Eso es una, como decía, los israelitas tenían que decidir recoger el pan porque si el maná, porque si no lo recogían en esas primeras horas de la mañana, después se derretía. Más adelante, cuando Jesús vino al mundo, él se comparó que él era el pan de vida. Así que hay que recoger del pan de vida en las primeras horas de la mañana. En la parte del martes se le dan unas sugerencias de cómo estudiar la Biblia de manera más profunda y no es necesario ser un erudito para estudiar la Biblia. La Biblia no está simplemente dedicada, o sea, la Biblia se nos dio a todos. Fíjense que durante la Edad Media se prohibió la Biblia, solamente algunas personas la podían estudiar porque eh, decían que era muy difícil de entender y que cada uno le iba a dar un sentido, o sea, le iba a entender de una manera diferente y para evitar eso quitaron la Biblia y solamente lo podía el clérigo, tenía acceso a la Biblia. Y eso hizo que la gente deseara la Biblia, hiciera cualquier cosa para tenerla y la estudiara con hambre y sed. Dice que, bueno, creo que menciona eso, Martín Lutero se separaba eh, a donde estaba la Biblia amarrada de estudiar. Dice que los valdenses se pegaban la Biblia a su cuerpo, páginas traducidas, escrita a mano y la contrabandeaban, así era. O sea, la escasez dio esa urgencia. Quizás ahora no tenemos tanta urgencia porque está donde quiera. Los seres humanos somos así. Ah, o sea, la Biblia está al alcance de todo el mundo la puede estudiar, no solamente para un sector de la humanidad, es para todo el mundo. Y hay primero que orar. Es importante, es imposible exagerar la importancia de la oración como parte del estudio de la Biblia. Elena G. de White dice que no estamos solo cuando leemos la Biblia. Al invitar al Espíritu Santo a ser nuestro guía, rechazamos las distracciones del enemigo que está ahí para distraer nuestra mente, para que nuestros pensamientos se enfoquen en otras cosas, para que vuelen. Eh, Nunca deberías estudiar la Biblia sin oración. Solo el Espíritu Santo puede hacernos sentir la importancia de aquellas cosas que son fáciles de entender y forzar nuestros sentidos a aquellas cosas que quizás no son tan fáciles. Esto es el conflicto de los siglos, página 658. Dice Charles Spurgeon que Charles Spurgeon fue un predicador muy famoso, creo que fue del siglo pasado. Sí, fue del siglo pasado o antepasado. Y él decía que si le preguntaban cuál era más importante, la Biblia o la oración, y él decía, ¿cuál es más importante? Exhalar, exhalar o respirar. Y entonces Dwight L. Moody dice que es que cuando nosotros oramos, hablamos con Dios y cuando
leemos la Biblia, Dios no habla a nosotros. Así que esas dos cosas deben ir juntas. Y aquí se nos dice otro tip, si él no solamente leer, sino escribir. Fíjense que hay algo muy importante cuando una persona escribe, porque cuando una persona, y especialmente cuando se hace a mano, cuando una persona escribe cuando los pensamientos están muy acelerados, pues uno puede desacelerar el pensamiento, puede ordenar las ideas, puede tener una comprensión, un entendimiento más grande y a nivel cerebral pasa algo también, porque cuando uno escribe usa los ojos, o sea, hay muchos sentidos integrados cuando una persona está escribiendo, es sobremente el enfoque y la concentración y también la observación, porque uno ve lo que está escribiendo y realmente puede tener una visión más grande. Por lo menos en mi experiencia es así. A mí, cuando yo escribo las cosas, pues puedo tener una mejor, a veces no las sé expresar bien y cuando le escribo como que mis pensamientos se ordenan y puedo ver las cosas claras y quizás pueda ver cosas que no he visto antes. Además de la observación, la interpretación, la aplicación y el compromiso, la lección de escribir, la acción también contribuye a que nuestra idea inicial, que es tan dispersa, pues se ordenen esas ideas y terminen volviéndose concretas. Además, es más probable que recordemos que hemos leído en Salmo 119, 115 y 5. Si no puede escribir a las pruebas de leer la Biblia en voz alta para entonces escuchar su lectura, piense que hay una terapia de la escritura que uno puede escribir salmos varias veces o versículos. Hay una que escribir los 10 mandamientos en una página y eso se está comprobado que tiene unos beneficios increíbles si uno lo hace durante varios días. Escribir las promesas, una así. Usted puede tomar un versículo que le guste y escribirlo, a llenar una página de eso. Eso es una terapia muy buena. Eh, Compartir, cuéntale lo que ha aprendido. Para mí, cuando uno comparte, ahí se cierra el círculo. Uno aprende, escribe y comparte. Ahí pues está el círculo. Y es muy emocionante, se consolida, dice aquí, tu mente y puedes animar a otra persona. Para mí es lo más emocionante cuando yo encuentro algo o aprendo algo, lo más emocionante es compartirlo. Es como que si no lo hago, como que estoy muy inquieta. No se me quita la inquietud hasta que no lo comparto. Eso es muy interesante. Ora para que el Espíritu Santo dirija tu vida y dirige tu mente y sensibiliza el corazón. David lo pidió, dame un nuevo corazón, y Ezequiel pidió que quitara el corazón de piedra y le diera un corazón sensible. Eso se necesita. Eh, Ora para que el Espíritu Santo dirija tu vida y sensibilice tu corazón. Elige un versículo, un pasaje más extenso de la Biblia. Escribe el pasaje o porciones destacando mientras lees, o sea, marcando las cosas que le llamen la atención. Vuelve a leer el pasaje mientras ora mentalmente y subraya la idea clave. Eh, Mira, estos son ideas. Y a mí en lo personal, a mí me gusta, lo he mencionado, hacer análisis o sea, para hacerlo más creativo, para no siempre hacer lo mismo, analizar los personajes, tomar tiempo como para visualizarlo, como para contemplar la escena, imaginarme lo que hicieron y si me equivoco ya ellos se murieron. Pero con la Biblia yo digo que es fácil porque hay historias que te dan muchos datos y uno puede reconstruir una historia y ampliar el pensamiento
y más si usted lo combina, si lee cómo eran las costumbres de la época, cómo eran las personas de la época, o sea, si usted lee el contexto, el marco histórico, puede enriquecer esa historia. En mi caso, a mí me encanta ver el comportamiento de los personajes, cómo se comportaban. Eso a mí me encanta y escribir esas cosas y puedo escribir la historia y si la vuelvo a escribir voy a sacar más datos y si la vuelvo a escribir, a veces yo la termino de escribir y tengo que volver porque viene a mi mente otras cosas más. Para mí eso es muy bueno. También ver o sea, todos los conceptos en todas las áreas del saber que hay en la Biblia, sacar esos conceptos, eso también es muy bueno. Yo lo saco y lo comparo. eh, con personas que son científicas o que son doctores o lo que sea, comparo lo que dice la Biblia con lo que ellos dicen, y eso también a mí me gusta. A medida que el Hijo de Dios crezca en la gracia, tendrán cada día más comprensión, exacto. Mientras usted crece, mientras su interior crece, usted va entendiendo más la Biblia. Todo tiene que ver con usted. Si usted lo hace por su cuenta, porque usted puede escuchar, y eso es bueno, escuchar a otras personas. Hay personas que son muy buenos predicadores. Yo escucho predicadores de varias denominaciones. Aprendo mucho de ellos también, porque, o sea, seguimos al mismo Dios y aunque quizás tengamos una creencia que no compartimos, pero hay muchas cosas que sí se comparten y es muy bueno. A medida que los hijos de Dios crezcan en la gracia, obtendrán cada vez más clara comprensión de la palabra, se amplía el panorama y discierne nueva luz y nueva belleza. Si usted logra utilizar los dos hemisferios de su cerebro, el izquierdo y el derecho, también va a tener una visión más amplia de lo que está leyendo. Eso es un tema complejo. Eh, eso es un tema complejo. Puede ver las cosas en un sentido más amplio. O sea, el límite somos nosotros, no es lo que está afuera, en nosotros. Esto ha venido sucediendo en la historia de la iglesia a lo largo de la edad y seguirá así hasta el tiempo del fin. Esto está en el otro poder. Esos libritos se llama el otro poder. Así que aquí se sugiere orar, leer, escribir y compartir. Es el círculo, ese cierre, para que se consolide en la mente lo que uno aprendió. Una bendición doble en la parte del miércoles. Hay muchas maneras de estudiar la Biblia, versículo por capítulo, temas, palabras, libros completos. Podemos estudiarla con una concordancia, con un diccionario bíblico. Podemos hacerlo paralelos, las diferentes versiones de la Biblia, eso también, ver qué dice ah, cada versión de la Biblia. eh, Eso es muy interesante. Hacerlo paralelo con los libros de Elena G. de White, un ejemplo. eh, o sea, para cada sector de la Biblia hay un libro del Espíritu de Profecía. Aquí menciona los evangelios con el deseado de toda la gente, pero también puede ser con palabras de vida del gran maestro. Pero si nosotros comenzamos con Génesis hasta el rey David o Salomón, ahora no recuerdo bien, eh, es patriarcas y profetas. De cuando termina patriarcas y profetas, no recuerdo ahora si es Salomón o el hijo de Salomón, ahí va profetas y reyes. Y eso recoge todos los libros, primera y segunda de Reyes, con las crónicas, los recoge Esdras, los profetas mayores también. Entonces, luego, ya mencionamos el deseado de toda la gente con el Evangelio, pero Hechos de los Apóstoles está el libro de Hechos de los Apóstoles y está en Apocalipsis, está el conflicto de los siglos. Eh, Puede ser que se me quedara alguno, pero ahí están.
O sea, eso es una manera. El asunto es no entrar en una rutina. A veces es por temas, a veces son los temas que están en auge. ¿Qué dice la Biblia sobre un tema que está en auge? ¿Qué dice la Biblia sobre esto que están descubriendo ahora? ¿Qué dice la Biblia sobre esta curiosidad que yo tengo? Sí, también se puede hacer eso. ¿Qué dice la Biblia? Así como mantenemos viva nuestras amistades, participar con ellas en actividades diversas y novedosas, debemos mantener fresco y vibrante nuestro encuentro diario con Jesús, con Dios, o sea, cambiar las cosas, no simplemente coger un libro y leer página por página, no. Es bueno también marcar lo que usted lee. Yo hago yo cojo un capítulo y lo marco y las palabras la voy conectando, la voy redondeando, esas palabras y a veces la pinto de colores, esas palabras que me resaltan a mí, o también voy conectando este capítulo o esta historia hace conexión con tal lugar de la Biblia. Eso yo también lo hago y escribo. Es más, yo estaba pensando que estaba buscando una Biblia que tenga espacio para uno escribir comentarios. Debe haber una Biblia así. Yo sé que los niños tienen algo así, pero quiero buscar una Biblia así que tenga espacio para uno escribir los comentarios que tengo, porque yo la tengo rayada por todos los lados y después se ve muy mal. Eh, Algo que hará tu estudio de la Biblia una experiencia vibrante es compartir con otros. Vuelvo y digo, sí, eso es lo mejor. Si uno encuentra con quien compartir lo que aprendió, esa es la mejor parte. Cuando explicamos lo que hemos aprendido, eso te ayuda también a seguir creyendo. Es un proceso de sintetizar que consolida nuestros pensamientos. O sea, cuando uno explica a otra persona, el beneficio no es solamente para la otra persona, es para uno también. Es una doble bendición, eso es verdad. Es una experiencia motivadora y enriquecedora. Eso es la realidad. En Isaías 54 dice, ¿qué nos dice este versículo acerca de nuestra relación con Dios y cómo puede influir en nuestra relación con los demás? Dice, Dios el Señor me dio lengua de sabio para saber hablar palabras de aliento al cansado. Mañana tras mañana me despierta al oído para que oiga como sabios. O sea, aquí habla que Dios lo despertaba por la mañana. El tiempo que dedicamos cada día al estudio de la Biblia nos fortalece, era lo mismo que pasaba con Jesús con su Padre. Imagínense, Él era perfecto, imagínense cuánto nosotros lo necesitamos. Si nos permite, sino también que nos permite animar a aquellas personas con que entramos en contacto, convirtiéndonos así en doble bendición. Nuestra vida se asemeja a un maratón. No es una carrera ni de los 200 metros, ni de los 400, ni de los 800, es un maratón. Es largo. Pide al Señor que te ayude a seguir corriendo la carrera con constancia y mantener tus ojos fijos en el autor y consumador de nuestra fe, que es Jesucristo. No te desanimes si tu rendimiento no ha sido bajo durante algún tiempo. El asunto es la constancia. Pero haz los cambios necesarios para que tu relación con Dios sea vibrante gracias al estudio de la Biblia y la oración. Y ya que, como dice Juan, la vida eterna consiste en conocer cada día a Dios, nuestro compromiso diario es permanecer en Él y Él transformará nuestra vida. Eso es. En la parte del jueves, Juan dulce, y aquí se nos habla de un dulce preparado con miel. Yo conozco varios que son preparados con miel. Hay unos dulces que son de coco con miel y hay otro que se llama baklava, que es nueces y miel y hojaldre. Son muy buenos, aunque empalagan. La miel es muy dulce. Uno te ha comido el panal de miel. Yo he probado el panal, sacado así del, de la caja, o sea, de donde está la miel, acabadito de sacar de ahí, de donde lo pone la abeja. Es súper dulce, muy empalagante.
Eso no se puede hasta, se puede marear, es muy dulce. Pero la Biblia metafóricamente eh, se compara con cuán dulces son mis palabras, son a mi paladar tus palabras, más que la miel en la boca de tu mandamiento he adquirido inteligencia. Y cuando hablan de mandamiento, habla de, es más, el Salmo 119 habla de los mandamientos. Cuando está hablando de los mandamientos, habla de las escrituras. Es un reconocimiento a la escritura, ese salmo. Ajá, aquí Salmo 119, 104, de tus mandamientos he adquirido inteligencia, por eso aborrecí todo camino de mentira. O sea que la Biblia te ayuda a ser como un escudo contra la mentira. La palabra de Dios son realmente dulce para nuestra alma y no se parecen a nada que el mundo ofrece. A diferencia de nuestros postres, la dulzura de la palabra de Dios sana el espíritu y transforma nuestro carácter. Si he estado distante de Dios, puede abrir con reverencia su palabra y beber del agua viva. O sea, la palabra de Dios eh, está diferente. Fueron abiertas mis palabras y tus palabras, y yo la comí, me fue por gozo y alegría de mi corazón. Eh, se compara al agua viva, se compara al pan de vida. Eh, Aquí dice en Isaías 55 un análisis rápido de ese capítulo, de esos versos, Isaías 55, 1 al 13. Dice, te da unos requisitos. Ve aquí en una de este que, bueno, esto no se va a ver, es donde yo tengo circulada la palabra, un ejemplo. ¿Cuáles son los requisitos? Hay que estar sediento, soy yo circulo sediento. Hay que estar al sediento, venir a las aguas, el requisito para encontrar estar sediento para venir a las aguas. El otro requisito es no tener dinero. Venir comprar y comer, venir comprar sin dinero y sin precio vino y leche. Entonces yo hago una conexión con Apocalipsis 3, los versículos que el Señor invita a venir. ¿Tú crees lo que hemos estudiado la semana anterior? Eh, Apocalipsis 3, 16 en adelante, que venía a comprar. O sea, tú crees que tú eres rico y que estás vestido y no sabes que eres pobre, así que ven y compra de mí vestiduras, eh, compra de mí horas, vestiduras y colirio para que vea, para mí que haciendo una conexión con esto. Y aquí dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Yo podría conectar este versículo con lo que dice Jeremías, una cosa ha hecho mi pueblo o dos cosas ha hecho mi pueblo. Me ha dejado a mí fuentes de agua viva y se ha tratado de saciarse en cisternas rotas que nos retienen el agua. Y aquí dice, inclinad vuestro oído, venid a mí y oí, vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme de David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí llamará gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti. Por busca de Jehová y el Santo de Israel será honrado. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, a llamarle en cuanto está cerca. Deje el impío, quien va a dejar el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento y vuélvase a Jehová, el cual tendrá misericordia. O sea, para que Dios tenga misericordia de vos, nosotros tenemos que ser pecadores. Y si Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos son vuestros caminos, como es más alto el cielo que la tierra. Así son mis pensamientos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más altos que los vuestros. Y aquí ya dice, así será mi palabra,
así como la nieve cae aquí, está haciendo una comparación con la nieve que riegue el agua, o sea, la lluvia y la nieve que riegue el agua y hace posible que la semilla germine y crezca, así será mi palabra. Está haciendo una comparación, así será mi palabra. Que sale de mi boca no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero en la que yo envié. Son unos versículos muy interesantes, porque con alegría saldré y con paz seréis vuestros, vueltos los montes y collado levantarán canción delante de vosotros. Y todos los árboles del camino darán palmadas de aplausos. Esa es una analogía muy hermosa. Y en lugar de la zarza crecerá el ciprés y en lugar de la ortiga crecerá rayán. Hay una renovación ahí. Y será Jehová por nombre señal eterna que nunca será raída. Es muy hermoso. Estas imágenes que presenta el profeta Isaías. Eso es así. Y ya en la parte del miércoles, del viernes, para resumir, dice, el propósito del estudio de la Biblia, el propósito principal es conocer al escritor de la Biblia o al que habló la Biblia, porque la Biblia es la palabra de Dios, y crear una relación con Él, porque esto consiste en la vida eterna, en que lo conozcamos a Él. Eso es, en eso consiste en estar con aquel a quien nos amamos. El compromiso mutuo es parte de cualquier relación. Una relación tiene que haber un compromiso mutuo, no una parte sí, una parte no. Una relación tiene que ser ah, de ambas partes, no, no puede ser solamente una parte, debe ser mutuo. eh, Jesús dice en Apocalipsis 3:20, o sea, que Él desea entablar una relación con nosotros, un vínculo, establecer un vínculo. Por eso Él dice, yo estoy a la puerta y llamo, pero el ser humano debe responder. El Señor siempre desciende y no busca, pero el ser humano debe responder, debe ser algo bilateral, no debe ser unilateral. Debemos explorar constantemente la Biblia como un minero busca las gemas preciosas y créanme, siempre va a encontrar algo nuevo. Siempre hay algo más que espigar. No importa cuántas veces hayamos leído ciertas historias o pasajes bíblicos, siempre va a haber, es lo que dije más atrás, siempre va a haber algo nuevo que usted quizás no haya visto y es porque usted, su interior está creciendo. A medida que usted crezca, la Biblia va a crecer también. Eso pasa con todo lo que uno lee. Pero la Biblia es especial, porque uno lee un libro varias veces y ya, pero la Biblia sí se puede leer varias otras veces. Y uno va a escuchar a una persona y le va a dar un enfoque diferente a algo que usted vio y es muy interesante. Cualquier ser al alcance intelectual del hombre no crea que ni por un instante que no necesite escudriñar cabalmente de continuo las escrituras para obtener mayor luz. Como pueblo somos llamados individualmente a ser estudiantes de la profecía. Esto es el otro poder, la página 34. No debemos pretender que la Biblia coincida con nuestras opiniones o pensamientos. ¿Cómo investigaremos la Biblia? Hemos de grabar las estacas doctrinales una por una y luego procurar que las escrituras se ajuste a nuestra opinión establecida. O tomaremos nuestras ideas y conceptos de las escrituras y mediremos nuestra teoría desde todo ángulo por la palabra de verdad. Muchos que leen y enseñan la Biblia no comprenden la preciosa verdad que están estudiando, enseñando. Muchos dan a la palabra de Dios un significado que se adecua a sus propias opiniones. El otro poder, página 30 y 31. Por eso yo le digo que cuando usted vaya a estudiar la Biblia es bueno que vaya sin preconceptos, sin ideas preconcebidas,
que vaya con la mente abierta de que quizás va a haber algo que no es lo que usted quizás pensó que era. Hay que dejar que la Biblia le hable, no nosotros encapsular la Biblia en lo que ya nosotros creemos para confirmar lo que ya nosotros creemos. Es bueno dejar que la Biblia nos hable, eh, dejar la mente libre, dejar la mente abierta para que la Biblia nos hable, porque hay muchas cosas, vuelvo y digo, el conocimiento es progresivo y no es que las cosas vayan a cambiar, sino que nosotros vamos mirando las cosas progresivamente. Ya las cosas están ahí, pero nosotros las vamos descubriendo progresivamente. Eso es, todo es nosotros. La verdad es una, pero la manera en que nosotros la vemos es el asunto, la manera en que nosotros la percibimos. Así que es bueno pedirle al Señor que aclare nuestra mente y nuestros entendimientos, nuestras percepciones, nuestros canales mentales, que nos ayude a fortalecer nuestra mente para que nosotros podamos ver claramente lo que Dios quiere decirnos, porque Dios habla a través de las escrituras, esa es su palabra. Dios no habla a través de la escritura, no habla aquí en el corazón, no habla en la mente, eso es así. No crean que eso es una falacia, eso es una realidad. Si a usted no le ha pasado, ahora sí. Eso es cosa suya, pero de qué pasa, pasa. ¿Con qué actitud sueles acercarte a la Biblia? Hay algo que debes modificar porque es tan crucial la actitud de humildad y consagración, porque solamente un humilde puede aprender. Eso es así. Que hay que tener mucho cuidado porque hay muchas ideas y opiniones, hay muchas interpretaciones, pero son las interpretaciones de la persona, no de lo que dice la Biblia, no necesariamente es lo que dice la Biblia. Así que por eso es que hay que, por lo menos yo busco varias personas que digan, eh, a ver si coinciden y trato yo misma de buscar, porque vuelvo y digo, la Biblia no es exclusiva para un grupo. La Biblia es para todo, no es sola simplemente para los que van y hacen estudios especializados en la Biblia. La Biblia no es, claro, ellos tienen unos beneficios adicionales y unas herramientas adicionales, pero la Biblia Dios la dejó para cada ser humano. Así que aproveche eso y con oración y con el Espíritu Santo usted puede comprenderla también. Bueno. em, Hay que dejar fuera el egoísmo, el egocentrismo, porque esas pues nos ayuda a entender la Biblia de manera egoísta, de manera egocéntrica. Me gustaría dar un ejemplo ahora, pero ya mi hora se está terminando, así que quizás en otro momento podría dar un ejemplo cuando una persona estudia y interpreta la Biblia de manera egocéntrica, de manera egoísta, porque eso es lo que tiene en su corazón de manera orgullosa y todos estamos ah, propensos a hacer eso, así que hay que pedirle a Dios que a la hora de abrir su palabra nos dé humildad para saber qué es lo que Él quiere. Yo por mucho tiempo pedí al Señor que me pusiera en su misma sintonía. Yo me imaginaba que éramos como la frecuencia de los radios y yo decía "Es que mi frecuencia, yo estoy mandando señal por un lado y el Señor por el otro". Y yo me imaginaba eso y le decía, Señor, ponme tu frecuencia para yo saber, para yo comprender, porque el problema siempre soy yo. No es Dios, es estar en diferentes frecuencias de la frecuencia del Señor. Cuando nosotros estamos en la misma frecuencia, las cosas pues cambian un montón. Bueno, yo me despido, invitarlo a que estudien su Biblia, la complementen con el estudio de su lección de escuela sabática, es muy buena y nos vemos la semana que viene si así el Señor lo permite. Oremos.
Amado Dios, gracias porque tú nos dejaste tu palabra escrita, gracias porque ha sobrevivido a través de los años, a pesar de que el enemigo la ha querido eh, sacar de la ruta, Señor, la ha querido eliminar, pero tú has capacitado a hombres y a mujeres que están dado la vida para que tu palabra haya llegado hacia nosotros. Ayúdanos a apreciarla, a valorarla, Señor. Ayúdanos a comprenderla. Ayúdanos a ser humildes lo suficiente, Señor, para eh, comprenderla, estudiarla y aprenderla y también compartirla con otros. Eh, Guía nuestras mentes, nuestro pensamiento, enfócala en ti. Y Señor, cuando tú venga en gloria, danos sitio a tu lado. Todo te lo pedimos en el nombre y por los méritos de Jesús. Amén. Bye.